Cada persona lleva dentro una parte oscura, una sombra que puede ser más evidente cuando no la reconocemos. Si somos conscientes de nuestras debilidades, tenemos la oportunidad de mejorarlas, pero si las negamos, pueden surgir de repente, bloqueando nuestras intenciones más nobles. Carl Jung distingue entre dos tipos de sombras: la personal, que refleja lo que preferimos ignorar de nosotros mismos, y la colectiva, que abarca los aspectos oscuros de la sociedad en su conjunto. La sombra personal representa los atributos no deseados o desconocidos del ego, aquellas partes de nosotros que tratamos de ocultar. A menudo estas características se vuelven más evidentes en momentos de estrés o bajo la influencia de emociones intensas. Algunas personas pueden estar conscientes de su sombra, pero otras la niegan por completo, lo que permite que ésta actúe de manera autónoma, manifestándose en estados de ánimo negativos e incluso comportamientos crueles. Jung enfatiza la importancia de enfrentar nuestra sombra en psicoterapia para comprender cómo influye en nuestra vida. Aunque generalmente se percibe como algo negativo, explorar nuestra sombra también puede revelar aspectos positivos de nuestra personalidad, como instintos saludables, intuiciones realistas y creatividad. El concepto de la sombra no siempre implica una confrontación directa. De hecho, se asemeja a cualquier otra persona con la que debamos interactuar en la vida cotidiana, adaptándonos según sea necesario. Sin embargo, cuando se descuida o se malinterpreta, la sombra puede adoptar una actitud hostil. Dentro de ella residen una variedad de cualidades, fortalezas y potenciales que, si no se exploran, empobrecen nuestra personalidad, generando obstáculos inconscientes que obstaculizan nuestro crecimiento y la manifestación de nuestras virtudes latentes. Por ejemplo, alguien podría interpretar erróneamente la asertividad como grosería o agresividad, perdiendo así la confianza y la habilidad para expresarse de manera honesta y respetuosa. Esta falta de entendimiento puede llevar a una menor iniciativa, dificultando la obtención de logros laborales o financieros. Cuando nos encontramos con una persona asertiva, a menudo podemos experimentar resentimiento y culpa, lo que oscurece aún más nuestra sombra. Es esencial integrar estos aspectos valiosos en nuestra experiencia personal sin reprimirlos. Este proceso, conocido como trabajo de sombra, implica un arduo camino de autoconocimiento y aceptación, similar a los legendarios trabajos de Hércules. Mediante la exploración de nuestras reacciones emocionales y la reflexión honesta sobre nuestras interacciones con los demás, podemos iluminar nuestra sombra y reducir su potencial destructivo. La lucha contra la oscuridad no implica simplemente trasladarla a la luz y viceversa. Como señala Jung, la luz y la sombra son inseparables, al igual que la plenitud psíquica y la imperfección. En lugar de perseguir la perfección, debemos buscar la integridad personal. El proceso de individuación, que es un viaje de toda la vida, busca equilibrar los aspectos conscientes e inconscientes de nuestra mente, alineando nuestro ego con nuestra totalidad como individuos. Aunque enfrentar nuestra sombra puede ser desafiante, descubrir la verdad nos brinda alivio. Este discernimiento de la verdad implica una exploración profunda de nosotros mismos, reconociendo tanto nuestras capacidades como nuestras limitaciones, así como las partes de nosotros que a menudo quedan sepultadas en el olvido. Sin embargo, la mayoría de las personas evitan profundizar en estos aspectos, incluso aquellos relacionados con su conducta moral consciente, y mucho menos considerar cómo la sombra colectiva, el inconsciente colectivo, afecta sus vidas. La sombra colectiva abarca los aspectos desconocidos o poco conocidos de una sociedad y cultura, aquellos que se oponen a los valores compartidos y colectivos. Este fenómeno, a menudo aterrador, está vinculado con el daño infligido por los seres humanos entre sí y a la naturaleza, y las consecuencias de ese daño en las generaciones futuras. La sombra colectiva se manifiesta en la proyección de la oscuridad y la inferioridad, la violencia y la opresión, así como en la negación de la responsabilidad presente. Aunque estas sombras colectivas pueden manifestarse de manera brutal en conflictos armados, masacres y los genocidios,
también pueden ocultarse detrás de las apariencias atractivas de la actividad misionera, como la imposición del uso de ciertos idiomas, una situación que se asemeja a la distopía descrita por Orwell y que estamos experimentando en la actualidad. Como es característico de cualquier material de sombra, ya sea a nivel individual o colectivo, su existencia y su influencia pueden ser ubicuas sin resultar evidentes. La sombra colectiva se evidencia de forma externa en atrocidades como persecuciones, sufrimiento físico, enfermedades, pobreza, desnutrición, alcoholismo, crimen y la aniquilación de culturas, entre otros. Además, puede manifestarse internamente en los complejos de cada individuo, incluyendo el odio hacia sí mismo, hacia su herencia y cultura, depresión, sentimientos de impotencia y deseos de venganza, para que otros experimenten su propio dolor. La sombra colectiva representa lo que históricamente se ha identificado como el mal en la tradición cristiana, transformando al individuo en un ser que pierde su humanidad y adquiere una naturaleza demoníaca. Según Jung, nuestra respuesta principal ante el mal debe ser buscar el autoconocimiento total, lo cual implica asimilar el contenido de las sombras. Es crucial que cada individuo reconozca cuánto bien puede hacer y qué crímenes podría cometer. Cuando existe un tema arraigado en una sociedad, este se puede denominar tema en la sombra, si hay evidencia de negación, proyección y falta de responsabilidad tanto individual como colectiva. Por tanto, asumir la responsabilidad moral, política y espiritualmente es de suma importancia. El coraje con el que enfrentamos nuestra propia oscuridad libera a otros de tener que cargar con ella por nosotros. Por ejemplo, frente a sucesos de sufrimiento masivo en la historia, como guerras, genocidios, holocaustos y opresión generalizada, es esencial aprender de ellos. La negación, a menudo ligada al deseo de avanzar y dejar el pasado atrás, suele ser la primera reacción. Pero debemos preguntarnos cómo abordar el pasado de manera que facilite la integración de sus lecciones. La sombra se manifiesta de manera profunda y generalizada en la sociedad, más que solo a través de símbolos o liderazgos políticos. Recordar y comunicar lo que a menudo resulta inefable es inevitablemente doloroso tanto para las víctimas como para los perpetradores, los espectadores y los testigos. Cualquier proceso para abordar esta situación solo puede considerarse exitoso o completo una vez que se hayan expresado y escuchado el dolor, la indignación, la traición, el sufrimiento y todos los demás sentimientos, una vez que se haya asumido la responsabilidad. Decir la verdad es la manera más deseable y práctica de enfrentar un pasado difícil. Un ejemplo de una psicosis masiva terrible representada por la sombra colectiva es la Alemania nazi, donde las personas cayeron en una naturaleza demoníaca a través de su propia sombra personal, uniéndose al partido nazi y llevando a cabo acciones peores de lo que podrían haber imaginado o hecho en circunstancias normales. En este sentido, la sombra personal actúa como un puente hacia la sombra colectiva. Por lo tanto, es crucial resolver primero los conflictos internos para evitar caer inconscientemente en la sombra colectiva. Después de eso, uno podría influir en otras personas y en la sociedad en su conjunto, promoviendo una mejor comprensión y resolución de los problemas si practicamos la atención plena. Al profundizar en la naturaleza de la guerra y despertar a otros con nuestra intuición, podríamos evitar repetir los mismos horrores una y otra vez. Todos compartimos la responsabilidad de abordar estos desafíos. Ante la presencia de la sombra colectiva, es fundamental en primer lugar reconocer nuestra propia sombra personal y comprometernos en extensas y desafiantes conversaciones con ella. Ser sinceros con nosotros mismos y en nuestras interacciones con los demás, estar atentos a nuestras reacciones emocionales y explorar nuestros sueños para evitar caer en la pasividad frente a nuestra sombra y nuestras acciones sin conciencia. Esto nos permite rescatar las cualidades positivas que están latentes en nuestro ser, lo cual no solo beneficia nuestra propia vida,
sino también la de quienes nos rodean. De esta manera, logramos tomar conciencia de la sombra colectiva y evitar ser afectados por ella, asumiendo la responsabilidad de enfrentar la negación de temas importantes y la falta de iniciativa tanto a nivel individual como colectivo. La valentía de enfrentar nuestra oscuridad también proporciona consuelo a los demás, ya que expresar la verdad es la manera más adecuada de manejar un pasado difícil. En lugar de ignorar las atrocidades y permitir que la sombra se intensifique hasta llegar a su punto máximo, evitando así que la historia se repita. Gracias por su valiosa atención. Recuerda, pequeños cambios en tu vida diaria pueden conducir a una gran mejora para alcanzar eso que tanto quieres. No olvides suscribirte si te gusta este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video.